Amén. ¿Vamos a orar? No. Vamos a leer el texto. Sí, vamos a leer el texto y luego vamos a orar esta vez. ¿Le parece? Sí. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al versículo 10 y saltamos al versículo 18. Vamos a leerlo de manera antifonal. Yo leeré un versículo y usted leerá el siguiente. ¿Le parece? Versículo 1 y usted el 2. La Biblia dice esto: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vamos. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es el dolor aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure el tiempo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque podemos congregarnos en este segundo servicio, Señor. Ya pasó el primero, vamos por el segundo. Te pedimos que, Señor, tu palabra se nos dé a aquellos, Señor, que hemos decidido congregarnos en esta mañana. Oramos para que tu Espíritu Santo empiece a obrar. Ayúdanos a comprender este pasaje de la manera más fiel que podamos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén. Amén. Me alegra verlos, iglesia hermosa. Qué bueno tenerlos en esta mañana. Está la pastora Charito. Dios le bendiga, pastora Charito. Gracias por estar acá, chicos. Qué alegría verlos acá. Bienvenidos a casa. Voy a darles un espacio más ratito para que nos puedan saludar. ¿Sí? Gracias por haber venido. Dios los bendiga mucho. Entremos en materia. Tengo muchísimo que hablar, así que vamos de golpe. La gran ramera. Así de cajón. La gran ramera. Y cuando uno plasma un principio como esto, la Biblia habla de una mujer. Cuando la Biblia habla de mujer, los que estudian conmigo la Biblia, ¿a qué se refiere? A una iglesia. Siempre que la Biblia habla de una mujer, habla de una iglesia, y aquí no es la excepción, porque aquí está hablando de eso, de una iglesia. Lo ha hecho Juan antes en el libro de Apocalipsis. Efectivamente ha hablado de mujer como iglesia. Un ejemplo de eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, donde habla a la iglesia y le hace la siguiente observación: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. No está diciendo que hay una hermanita llamada Jezabel que está ahí molestando. Está hablando de que existe un sistema religioso, de un falso sistema religioso dentro de esa iglesia que está involucrándose dentro de esa congregación. Y le dice: has tolerado a Jezabel. La referencia también está en Apocalipsis 2:22, donde dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Porque no está hablando de una persona en específico, sino
no está en un sistema religioso. Lo mismo pasa en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, donde dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. En el capítulo 12, si usted estudia en profundidad, se dará cuenta que lo que está hablando es de Israel como un estado religioso y tipifica también a una mujer. En Apocalipsis 19:7, la Biblia dice: gocémonos y alegrémonos de gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. ¿De quién está hablando? De la iglesia de Cristo. Siempre una mujer tipifica una iglesia, y en Apocalipsis 17 no es la excepción. Pero esta mujer tiene un nombre, y este nombre es la gran ramera. Aquí está hablando de un estado de religioso, pero esta es ramera. Esta es una mujer infiel. Es una mujer que debería estar con el esposo, pero no está con el esposo porque es ramera, es infiel. Con esta cláusula vamos al versículo 1, Apocalipsis 17:1. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. No le está diciendo solamente te voy a mostrar a la ramera, le está diciendo te voy a mostrar la sentencia que cae sobre ella, la que está sentada sobre muchas aguas. Y lo que me llama la atención es que esta gran ramera casi siempre está sentada. Si usted ha prestado atención al pasaje que hemos leído, esta mujer aparece sentada primero sobre muchas aguas. En el versículo 3 dice la Biblia: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Versículo 9: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Versículo 15 habla y dice una explicación más profunda de dónde está sentada. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces el versículo 15 dice sobre qué está sentada este sistema religioso. Está sentado sobre pueblos, sobre muchedumbres, sobre naciones y sobre lenguas. Cabe decirse que este sistema religioso tiene un alcance mundial de pueblos, muchedumbres y muchas lenguas. Es un sistema religioso que no es pequeño, es mundial. Muchedumbre de gente tiene que estar con este sistema religioso. ¿Qué hace esta ramera? El versículo 2 de Apocalipsis 17 nos dice lo que hace. Por lo cual han fornicado los reyes de la tierra. Lea conmigo la segunda sección a la cuenta de 3. 2, 3. Los moradores. Si la mujer es un simbolismo, entonces su actuar también tiene que ser un simbolismo. Lo vuelvo a repetir. Si la mujer es un simbolismo de un sistema religioso, entonces su actuar también tiene que ser un simbolismo. ¿Qué hicieron? Pues fornicaron. Y el simbolismo de la fornicación en la Biblia solamente tipifica una cosa, y eso es idolatría. Eso es apostasía. Un ejemplo de esto está escrito en el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 6, donde dice lo siguiente: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Sistema religioso, mujer. La rebelde Israel, ella va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. ¿Qué estaba haciendo una parte de Israel, el reino del norte? Pues lo que estaba haciendo es ir a los montes, donde los montes altos y los árboles era un lugar netamente de adoración. No te asustes por el arbolito de Navidad. Pero cuando se ponía un árbol, en la parte de abajo se ponía adoración. Y lo que está diciendo aquí es: este sistema religioso de Israel ha ido a los montes y también ha ido a los árboles a fornicar, a adorar. Versículo 7: y dije después de hacer todo esto: se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido dando carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó.
Sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿De qué está hablando? Está hablando de idolatría, está hablando de fornicación, está hablando de apostasía, porque aquí aparece una carta de repudio. Apostasía es separarse completamente, dar carta de divorcio, eso es apostasía. De eso está hablando en este lugar. Y cuando aparece el versículo 2, salta esto, Apocalipsis 17:2. Por la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Han adulterado con esa mujer en un principio básico, idolatría y apostasía. Eso es lo que está diciendo. Un ejemplo de quién ha provocado eso está en Jeremías capítulo 51 versículo 7, donde ya alza un nombre. Y dice lo siguiente: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Y si checas esto con atención, aquí salta ya un nombre, y ese nombre es Babilonia. Di conmigo, Babilonia. Es exactamente la misma mujer, es el mismo nombre, solo que en Apocalipsis capítulo 17 versículo 5 no solamente le dice Babilonia, sino dice la gran Babilonia. Lea conmigo Apocalipsis 17:5, a la cuenta de 3, 2, 3. Y en su frente, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cabe decirse que no es un sistema religioso nuevo. Cabe decirse que Babilonia ya estaba representada hace mucho tiempo atrás. Jeremías ya hablaba de ella y diciendo: esta está haciendo embriagar a los reyes, esta está moviéndose de una manera diferente. Babilonia es la que está forjando esto. Y aquí en Apocalipsis dice: al final de los tiempos es una Babilonia, la grande, la madre de las rameras, las que va a hacer esto. El sistema religioso de Babilonia es el que está haciendo esto. Ahora, en el inicio de Babilonia está la clave para comprenderlo, porque la Biblia habla del origen de Babilonia en el Génesis. Génesis capítulo 11, en el versículo 1, habla lo que hizo Babilonia y de dónde surgió. Yo sé que usted conoce la historia de la torre de Babel, de ahí viene Babilonia. Génesis 11:1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Di conmigo, unidad. Qué bonito. Tenían todos las mismas palabras, tenían toda la misma lengua. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Si usted lee este pasaje así sencillamente, dice: pues una belleza, salieron, consiguieron un buen lugar y empezaron a construir en ese lugar. Belleza, ¿qué de malo? Yo tengo la respuesta: todo de malo. Todo lo hicieron mal, solamente en estos dos siglos lo hicieron mal. Porque fueron rebeldes. Porque lo que Dios había dicho y había establecido es que ellos no hicieran eso. La orden dada por Dios cuando salieron del arca de Noé era: salgan y multiplíquense y llenen la tierra. No se establezcan en un solo lugar, sino que quiero que la llenen. Pero estos rebeldes lo que hicieron, en vez de ir a llenar la tierra, es juntarse en un solo lugar. Génesis capítulo 9, solo unos capítulos atrás, Dios lo manda y dice así: bendito Dios Noé, y le dijo: fructificad, multiplicaos y llenen la tierra. Iglesia, ¿qué tenían que hacer? Llenar la tierra, no unirse todos en un solo lugar. El versículo 7 del mismo capítulo: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Llenen la tierra. Pero ¿sabes qué dicen ellos? No, nos quedamos. Y en Génesis 11:3 dicen lo siguiente: se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos. Y mira las palabras que están usando: edifiquémonos para nosotros hagamos algo. Y yo sé que usted me ha escuchado predicar ese mensaje de que si el Señor no edifica, en vano edifican lo que están construyendo. Pero ellos dijeron: ¿sabes qué? No me importa, vamos a hacerlo nosotros, nuestro propio lugar. Edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Esta invitación parece interesante, construir algo para ellos. Y cuando yo escuché la primera vez esta historia,
No sé si ya te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. Cuando me contaron la historia de la Torre de Babel, yo imaginé un edificio de aquellos, wow, vamos a llegar al cielo, y querían construir una torre gigante para llegar al cielo. ¿Te ha pasado como yo? Yo era niño cuando lo escuché. Pero no es lógico. No es lógico. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no se puede construir, con la tecnología que tenemos, no se puede construir algo tan alto. Y ellos lo entendían, ellos lo comprendían. Entonces lo que ellos estaban construyendo no era un edificio alto que llegue hasta las nubes, no. Lo que ellos estaban diciendo en este lugar: vengan, edifiquémonos una torre para llegar al cielo. Edifiquemos un camino para que nosotros lleguemos al cielo. En esos tiempos existían unas cosas que nosotros lo llamamos pirámides. ¿Cuántos conocen las pirámides? Para ellos eso se llamaba un sigurat. Di conmigo, sigurat. El sigurat era una edificación muy parecida a esta, que básicamente era una torre lo más alta que podían construir, que en la parte de arriba, en el último punto, ponían un lugar de observación al cielo, de manera de que aquí podían tener contacto con los astros, con las estrellas, analizaban todo ese tipo de cosas. Y esto de aquí era su religión. Lo que ellos están diciendo es: vamos, armémonos nuestra forma de llegar al cielo, armemos nuestra religión. Y ahí está el origen de absolutamente todas las demás religiones, porque ese ha sido el primer intento del hombre de llegar a acercarse a Dios. Escúcheme bien, religión es todo intento del hombre de acercarse a Dios. Voy a hacer esto para llegar al cielo. Pero evangelio es que Dios se acercó a nosotros. Por eso nosotros vivimos en el evangelio y no vivimos en una religión. Pero lo que ellos están diciendo es eso: vamos a construir nuestra propia religión. Eso es lo que están diciendo. En caso de que fuéramos dispersados, poder regresar todos a nuestra religión. ¿Quién fue el artífice, el inteligente que hizo esto? Pues un hombre que su nombre es Nimrod. Génesis capítulo 10 versículo 8 habla de él. Dice esto: y Cus engendró a Nimrod. Cabe decirse que el nombre Nimrod significa rebelde. Desde el rebelde comenzó el asunto, y él fue el primero en pensar esto. Quien llegó hasta el primer poder de la tierra. Esto él fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, ¿qué cosa? Babel. Ahí comenzó todo el asunto. Babilonia, Babel. Ahora, la historia de Nimrod, yo sé que les he predicado esto como unas 2 veces el año pasado, incluso acerca de Navidad. La historia de Nimrod es la siguiente. Nimrod se casó con una mujer. Esta mujer, su nombre es Semiramis. Y como ellos se plantaron en la punta de esta religión, lo que hizo Semiramis es cuidar la reputación de su hijo por si él moría. Del esposo por si él moría. Y cuando Nimrod muere, lo que hace es cortar en pedazos el cuerpo de su marido y regarlo por toda Babilonia. Y cada lugar donde había un pedazo de cuerpo de Nimrod, ese lugar era un lugar santo. Convenció a la gente de Babilonia de que el hijo que estaba esperando de Nimrod era la reencarnación de su esposo. Y entonces ellos, como siguieron a su esposo, tenían que seguir también a su hijo. Y lo que hace Semiramis es crear un culto, que es el famoso culto de la madre y el hijo tomando a su hijo Tamuz en sus brazos. Este principio religioso ha pasado por generaciones y por culturas, y se conoce a Semiramis y a Tamuz en todas las culturas. Por ejemplo, en Babilonia es Semiramis y Tamuz. En Fenicia se la conoce como Astarte y Tamuz. En Egipto se la conoce como Osiris y como Horus. En Grecia se la conoce como Afrodita y como Eros. En Roma se la conoce como Venus y como Cúpido. En China se la conoce como Qin Mun y su hijo. Es que no es pronunciable el nombre. Y al ponerse en la cúspide de esta cultura, lo que ella se autodenomina, y aquí se va a golpear a algunos que aún están profesando cierto tipo de religiones, se autodenomina la reina del cielo. Y, pastor, usted está hablando de la Virgen María. No, yo no he dicho nada. Aún.
El culto a la reina del cielo estaba tan marcado, pero tan marcado dentro de este tiempo, que incluso Jeremías, cuando da su profecía, habla de esta mujer. Miren lo que dice la Biblia en Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Era a esta mujer y a su hijo, para hacer ofrenda a los dioses, para provocarme a ira. Ok, volvamos a Apocalipsis capítulo 17. Me quedé en el 2, voy a leer el 3. Apocalipsis 17:3 dice lo siguiente, y voy a leerlo avanzando, comentando. Y me llevó en el espíritu al cielo, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. El color escarlata es color rojo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esta bestia color rojo, esta bestia color escarlata? Si usted analiza la Biblia unos capítulos más atrás, en el capítulo 13, usted encontrará que se desglosa cómo es esta bestia, que es una que tiene cara de leopardo y unas cuantas patas de oso y más cosas, y es 100% el anticristo. No voy a entrar a ese tema, es otro tema, pero esta bestia es el anticristo según Apocalipsis capítulo 13. Y esta mujer está sentada encima de esto. Versículo 4. Y la mujer estaba, checa esto, vestida de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata es lila y rojo. Y adornada de oro y de perlas preciosas, y de piedras preciosas y de perlas. Cabe decirse que ese sistema religioso tiene mucha riqueza y tiene realeza. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Está una copa de oro llena de idolatría. Y en su frente, versículo 5, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y cuando aquí está hablando de Babilonia la grande, la palabra grande viene de una palabra en griego que es mega. Mega, así como la mega hamburguesa que vas a comer al salir de aquí. Mega, grande. Y aquí está hablando de un sistema religioso grande, global, multiétnico. De eso está hablando en esta sección. Versículo 6. Vi a la mujer, checa esto. ¿Puede leer conmigo el versículo 6 y así hacemos despertar al que está dormido? 2, 3. Vi a la mujer de la sangre de Jesús, fuerte. Y cuando la vi, llena de mártires, está hablando aquí de persecución, de muerte, y Juan está asombrado. Dice, ¿cómo puede ser posible? Como el ángel sabe que Juan está asombrado, le dice lo siguiente, versículo 7. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿De qué te asombras? Te diré el misterio de la mujer. Gracias, Señor, porque si hubiera quedado ahí y quedé asombrado, hasta el día de hoy estaríamos como que, wow, ¿qué será? ¿Cómo funcionará? No, wow. Y quedaría nula totalmente la profecía. Pero aquí dice, tranquilo, te voy a explicar qué es todo lo que has visto. Di conmigo, la Biblia explica la Biblia. Es que la Biblia explica todo lo que va a suceder. La Biblia habla de todo, no es necesario indagar mucho, es solamente leer con atención. Dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 8, lea conmigo el versículo 8, la primera sección, a la cuenta de 3. 2, 3. La bestia que has visto era y no es y está para subir al abismo. ¿Recuerda que yo le dije que el capítulo 13 está hablando de que es el anticristo? No ¿se acuerda que dije que el capítulo 13 es el anticristo? Vamos a volver a empezar. Primera diapositiva. No. ¿Se acuerda que en el capítulo 13 de Apocalipsis le dije que era el anticristo? Ah, ok. ¿Estás aquí? ¿Está muy difícil? ¿No? Ok. Como te dije en el capítulo 13, aquí está la prueba.
Solo presta atención de qué está hablando, porque la característica de esta bestia dice: el que era y no es y está para subir del abismo. Es un anticristo, es un falso Cristo. ¿Sabes por qué? ¿Cómo es nuestro Cristo? Nuestro Cristo es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero ese anticristo es el que era, el que no es y el que está para subir del abismo. ¿Checas cómo lo está mezclando? Lo vuelvo a decir, qué raro, están luces apagadas y los veo con cara de... Por eso tenemos que congregarnos en el primer servicio. En el primer servicio doy fundamento de todo lo que estoy hablando. Leche espiritual, eso es leche espiritual. Esto es leche espiritual. El que era y no es y que va a subir del abismo. Jesús es el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Checas eso? Muy bien. E ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, que no es y que será. El anticristo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Amén. Esto para la mente que tenga sabiduría. Amén. Ok. Para nosotros va esto. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué son las 7 cabezas? ¿Sobre qué se sienta la mujer? Ahora, hay que comprender el tiempo en el que está viviendo Juan. Y el tiempo en el que está viviendo Juan, existía una ciudad que se llamaba la ciudad de los 7 montes. Y la ciudad de los 7 montes era la ciudad de Roma. Aquí tengo una fotografía de cómo estaba distribuido esas 7 montañas, las 7 colinas de la Roma, que era el Aventino, el Capitolino, el Celio, el Esquino, el Monte Palino, el Quiriam, el Bimidal, y esos nombres raros. 7 montes y en los cuales se asentaba la antigua Roma. Actualmente el Vaticano está puesto por este lado, antes estaba por este otro. Entonces lo que está diciendo claramente Juan es: por si acaso es Roma, porque en mis tiempos, en medio de esas colinas, en medio de esas montañas, era Roma la que estaba ahí. Entonces por eso es que Juan dice: bueno, para el que tenga sabiduría es el que está en las 7 montañas. O sea, el que no sabía que estaba dentro de las 7 montañas, pues decía: ¿qué será? Pero el que sí sabía lo que Juan estaba diciendo. Versículo 10. Lea conmigo el versículo 10 a la cuenta de 3. 2, 3. Y son 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Párale ahí, por eso hay que leerlo con atención. ¿Qué dice? 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Pero aquí tiene un detalle. Y cuando venga es necesario que dure breve. Aquí está hablando y tipificando exactamente lo mismo. El gobierno que está rigiendo son 5 que ya han pasado, uno que es actualmente en el tiempo de Juan el Bautista, y el que va a venir va a durar poquito. Muchos coinciden, yo también coincido con ellos, que está hablando de los reinos previos que han caído, puesto que el primer reino que funcionaba era Egipto, el segundo que funcionaba era Asiria, el tercero era Babilonia, el otro era Medo-Persa y el último era Grecia. En la historia, después de que los griegos cayeron, apareció un imperio nuevo, no atrás, el imperio romano. Entonces 5 han caído, uno es, y el otro que va a venir va a durar poco, porque está diciendo: este imperio va a permanecer hasta que venga uno que va a ser el del anticristo, que va a durar solamente 3 años y medio. Otra vez, ¿cómo cree? Está clarito. 5 de ellos han caído, uno es
Y el otro aún no ha venido, pero va a venir y va a durar poco. Ya, pastor, de cajón, son los católicos, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? El que se despierta de un aplauso a Jesús. Pastor, la gran Babilonia, iglesia católica, ¿no ve? ¿No ve, pastor? ¿No ve? Yo sabía, pastor, ¿no ve? Bueno, la respuesta que tengo para ustedes es sí y no. No es ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Es la iglesia católica? Sí y no. Pero que la iglesia católica cumple todos los requisitos que está hablando de la gran Babilonia. Porque para empezar, siguiente, escarlata y púrpura. Escarlata y púrpura son los colores oficiales del alto mando de la iglesia católica. Escarlata y púrpura. Es más, en sus grandes eventos, siguiente, esto es como se ve el lugar, escarlata y púrpura. Otra característica es que va a estar repleta de oro, mucha riqueza. Y usted sabe que el Vaticano es dueña de muchos lugares y los lugares más caros incluso del mundo, el Vaticano es dueño. La Biblia dice también el cáliz de oro. Voy a contar algo. ¿Cuántos aquí han sido católicos? Yo he sido católico. Bueno, la gran mayoría de que ha sido católico se ha dado cuenta que tienen una copa muy bonita que la mayoría es de oro y que ahí está puesta su fornicación, su idolatría. ¿Y sabe qué está ahí? El vino, y también ponen ahí la hostia, su fornicación, y está repleta de eso. Sangre de los mártires. ¿Está de más nombrar la Inquisición? ¿Está de más la persecución, nombrar la persecución que han hecho? La ciudad de los 7 montes, y que ahora es, y que luego va a pasar. Bueno, iglesia, Rocafiel, mira, sí es la iglesia católica, sí es la iglesia, sí pero no les dije, ¿no? Sí es la iglesia católica, y lo digo sin miedo, es la gran ramera, la Babilonia, es la iglesia católica, pero no, porque no tiene que ser solo la iglesia católica, porque es la gran ramera. Tiene que ser un sistema religioso mucho más grande que la iglesia católica. Tiene que ser algo mucho más enorme que la iglesia católica. Tiene que abrazar un montón de cosas, un sistema religioso que abarque todo. Un sistema religioso que abrace a todos. Un sistema religioso que todos se identifiquen con eso. Eso es lo que tiene que ser la gran ramera. Y aunque la iglesia católica cumple todos los requisitos, sí lo es, pero también son otros. Sí lo es, pero tiene que haber un montón de cosas más que lo abracen. ¿Y sabe qué se llama eso? Eso se llama el Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias es mucho más grande que la iglesia católica. El Consejo Mundial de Iglesias, y aquí pongo una impresión de pantalla directamente de su página web. El Consejo Mundial de Iglesias, uno atrás por favor. Este es su logo, se lo presento, y aquí aparece una palabra en griego, que es la palabra oikumenen, que significa ecumenismo, que se pronuncia de esta manera, ecumenismo, que significa tierra habitada. Es más, no tomaron ni la molestia de ocultarlo porque su página es www.oikumene.org. Consejo Mundial de Iglesias. ¿Qué es el Consejo Mundial de Iglesias? Siguiente. Voy a leer la definición de su página web. El Consejo Mundial de Iglesias es lo siguiente. Y lo invito a que revise esta página cuando tenga tiempo. Es más, usted si hace clic en Iglesias Miembros va a encontrar todas las iglesias que han decidido unirse a este Consejo Mundial de Iglesias. Que son un montón. Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo, ve, les dije que venga más adelante, las 3 chiquitas, ¿no? Pero va. El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y pueden responder juntas a su vocación común para la gloria de Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible de una sola fe, una sola comunión eucarística
expresada en el culto y la vida común en Cristo, trata de avanzar hacia esta unidad que Jesús imploró por sus seguidores para que el mundo crea. Juan capítulo 17, versículo 21. Cabe decirse que el Consejo Mundial de Iglesias es un movimiento, un organismo que tiene la tendencia de unificar a todas las iglesias, abrazar a todas las iglesias sin importar si esta es una iglesia verdadera o falsa, si es una iglesia de verdad o es una iglesia de error. Lo importante es estar unidos. Eso es. ¿Por qué? Porque Jesús oró en Juan capítulo 17 que todos sean uno como tú y yo somos uno. Que se cumpla lo que Jesús oró. ¿No te parece bien piadoso? Yo leo esto y digo, qué bonito. Para que todos sean uno. Pero el principio de una herejía. ¿Todos son de la casa? Ok, muy bien. Lo que les voy a decir, para hacer una herejía, para hacer una herejía tienes que ponerle un poquito de verdad. Porque si toda tu herejía es mentira, nadie te va a creer. Pero si tomas un poquito de verdad y la metes a tu herejía, muchos que creen esa verdad van a estar contigo. Así es como funciona una buena herejía. ¿De acuerdo? Los que estudian la Biblia conmigo, un texto fuera de contexto. ¿Cómo es? Un texto fuera de contexto. Toma un texto y sácalo de contexto y puedes hacer una herejía. Esta doctrina así súper rara y que hay ovnis y más cosas porque sacaste un texto fuera de contexto. Pero si somos fieles al texto y al contexto de la palabra, entonces no nos vamos a perder. Lo que aquí está sucediendo es una abismal herejía, porque es necesario entender el contexto de lo cual Jesús está orando. ¿Y por qué esta herejía está mal? Tiene un poquito de verdad, por eso muchos están creyendo. Pero el principio básico de la oración de Jesús está en Juan capítulo 17, versículo 9. Ellos solamente nombran un versículo, pero yo voy a leerte varios versículos para que podamos entender el contexto. Jesús cuando oró de la siguiente manera. Oró y dijo, te ruego por ellos. No ruego por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero checa esto, la oración de Jesús era para sus discípulos, para los que estaban en el camino, para aquellos que estaban en la fe correcta. Él no está orando por todo el mundo. Él no está orando por los que tienen otros dioses. Él está orando por sus discípulos. Parece bueno. Pero la oración también dice lo siguiente, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí está un principio. Lee conmigo el versículo 17, porque aquí fundamenta todo. 2, 3. Santifícalos en tu verdad. Vamos, Rocafiel. 2, 3. Santifícalos en tu verdad. Mira, la unidad en toda la verdad bíblica sí es buena. Lo vuelvo a decir. La unidad en toda la verdad bíblica sí es buena. La unidad en el error no es buena. Porque aquí está diciendo que haya verdad en su unión. Tu palabra es verdad. Lo que tiene que unir es su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esta es la base. Esta es la base. Mira, hay que comprender esto. No hemos sido llamados, escucha bien, no hemos sido llamados a crear unidad. Cristo ya hizo la unidad. Somos llamados a preservar lo que Cristo ya hizo. ¿Con qué nos unifica Cristo? Con su palabra. No somos llamados a unificar. Somos llamados a preservar la unidad que Cristo ha hecho. Otra vez, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Jesús ya nos hizo uno. Tenemos que trabajar para que esa unidad esté buena. Y checa cómo es la unidad en su palabra. Mira esto. Un cuerpo,
un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos, uno solo. El problema del ecumenismo está aquí, que una unidad que no está centrada en el evangelio, no está centrada en la justificación por la fe, una unidad en la que no está centrada en que Jesucristo es el Señor y todo gira alrededor de Él, es una unidad mala. Ahora, yo no quiero que me malinterpreten lo siguiente. Ustedes me conocen, ustedes saben que yo lucho por la unidad del cuerpo de Cristo. Hay iglesias que danzamos, hay iglesias que no danzan, hay iglesias que cantan himnos, hay otras que cantan rap. En serio, anoche estábamos en una que el cuate rapeaba y yo dije, era que predique. Hay iglesias que hablan en lenguas, hay iglesias que no hablan en lenguas. Hay iglesias que viven en la pobreza, hay iglesias que piensan que vivir en la pobreza es un símbolo de maldición. Pero todas las cosas que les estoy diciendo en este momento no son punta de lanza en un principio de salvación. ¿Qué nos puede unir a los que somos tan diferentes? Nos puede unir el principio de que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. No interfiere en un principio salvador de Jesucristo. Y cuando el principio de salvación es quebrantado, entonces no podemos caminar. Cuando el principio de salvación es quebrantado, entonces no podemos estar juntos. ¿Sabe por qué? Porque Amós capítulo 3 versículo 3 dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta no está en el versículo 4, porque es una pregunta retórica. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Imposible. Tenemos que estar de acuerdo para andar juntos. Y sabe una cosa, el principio ecuménico no abraza lo que nosotros creemos. No abraza lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos una fe, un espíritu, un Padre de todo, Jesucristo Señor, Él en el centro. Pero ellos no lo creen. Iglesia, el problema del ecumenismo es que lo que ellos quieren es que neguemos las doctrinas que son esenciales y cardinales para el Evangelio de Cristo. Y sabes que nosotros no podemos hacerlo. ¿Cómo se tiene que manejar un principio de unidad cristiana? Ustedes me han escuchado decir muchas veces esto. Es más, no está aquí, pero revíselo en su Biblia. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Con misericordia y con verdad es que se maneja la unidad. Si solamente tengo verdad y no tengo misericordia, voy a decir, yo tengo la verdad y nadie más tiene. No se junten con las demás iglesias porque nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos los santos, los demás son puchis, bócatelas. Nosotros somos los santos. ¡Ay, qué belleza! Aquí está la unción. Nosotros tenemos la sana doctrina. Amén. Ellos no. Porque no hay misericordia. Y ellos nunca se van a poder unir. ¿Por qué? Porque se apartan solos. Porque piensan que tienen verdad. Y pueden tenerla, nadie dice que no. Pero cuando solo hay verdad, hay un fatal error. Iremos al otro extremo. Misericordia. Y este es el punto del ecumenismo. ¿Ves? Misericordia. No importa nada. Somos uno. Amor, hay que amarse. Ah, no, belleza. No. ¿Qué eres? Musulmán. Ah, belleza, musulmán. Y vos, judío. Ah, belleza, perfecto. Y vos, satanista. Ah, gloria a Dios. Entonces, la verdad. ¿Y cuándo les vas a hablar de verdad? Gracias a Dios por la lluvia, así puedo extenderme un poco. O sea, ¿y cuándo le vas a hablar de verdad? Entonces, por eso dice, solo misericordia no funciona, solo verdad no funciona. Tienes que andar con verdad y misericordia. Esa es la manera como se va a generar una unidad cristiana. No sé por qué me fui por este lado, pero aplaudimos y volvemos al tema. Ok. Ya me perdí, ¿ve? ¿En qué está? Ah, genial, muy bien. Juan capítulo 17, versículo 11. Sigue la oración. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y no voy a ti, Padre Santo, al que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como somos uno. Versículo 20. Mas no ruego
solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú y Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Claro, si tomo el versículo 21 y digo, Dios quiere que seamos uno, vengan todos, seamos uno, cometemos un error. Porque la oración que está diciendo aquí Jesús es para los creyentes. Haz que los creyentes sean uno para que el mundo crea. Haz que los creyentes sean uno para que el mundo crea. Donde la iglesia no es uno, donde la iglesia no es uno, testifica de una manera equivocada. Si una iglesia no quiere volverse uno con los demás creyentes, entonces la gente se confunde y dice, ¿y estos qué hacen? Que andan peleándose por todo lado. No estoy hablando de ecumenismo, porque ya te he puesto el principio de ecumenismo. Te estoy hablando de la unidad de los creyentes. ¿Cómo funciona entonces los creyentes? Porque ahí vamos a saber qué somos, ¿no? Creo que voy a responder la pregunta que muchos me han hecho. Pastor, ¿y qué denominación pues somos nosotros? Hoy lo voy a responder. Porque creo que es fundamental, es cardinal saber este tipo de cosas. Para entender esto hay que entender el origen del cristianismo. Porque usted cuando dice, ¿y vos qué eres? Yo soy pues evangélico, cristiano. ¿Sí? No tienes idea de dónde vino el cristianismo ni por qué te llamas así, ¿no? Porque hoy vamos a aprender por dónde es eso. El origen del cristianismo. Podemos resumir el origen del cristianismo en un mandato. Cuando Jesucristo, da una orden a sus discípulos. Estoy usando las palabras correctas. Jesucristo da una orden a sus discípulos, no a todo el mundo. A sus discípulos lo siguiente. Mateo capítulo 28, versículo 19. Léalo conmigo, a la cuenta de 3. 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer luego? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ok, la iglesia comienza aquí. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos como somos bautizados nosotros y enséñenles lo que les he enseñado. Pasa un tiempo y estos 12 empiezan a predicar como Jesús les dijo a todo lado. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es más, les pusieron un nombre y el nombre de ese grupo eran los del camino, porque decían, Jesús dijo que es el camino, la verdad y la vida. Esos del camino les llamaban. Y luego de eso, pasa un tiempo, 44 años de Cristo, y a alguien se le ocurre un buen nombre. En Antioquía llaman por primera vez a los discípulos cristianos. No podías ser cristiano si no eres discípulo. Eso está registrado en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 25-26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y mandándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí por un año la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde se llamó por primera vez? ¿Y qué se le llamó? Ahí empezó el apodo. Ahí empezó, porque es un apodo. Es pequeños cristitos, igualitos a Cristo son. Unos cristitos chiquititos ahí correteando. ¿Qué se llaman? Cristianos. De ahí surge el término cristianos. Ok, hasta aquí la iglesia es uno. O sea, hasta Hechos capítulo 11, versículo 26, la iglesia es uno. Ahí no hay denominaciones, simplemente hay iglesia. Y es más, esa iglesia, porque ya estaba en varias ciudades, ¿sería como pensamos que debería estar en unidad? Porque qué interesante sería encontrar unidad en todas las cosas de una iglesia. Solamente la congre, Rocafiel. Mira, aquí está la pastora de Puerto Quijarro. Tú vas a Puerto Quijarro y la misma esencia, Cristo, todo eso, pero es bien diferente. Para empezar, la congre es blanca. ¿No ve? O sea, desde ahí como que, oye, la congre es blanca. Ahí prenden todas las luces, apagamos la mitad. O sea,
Te vas a Cochabamba, la Congres es verde. Te vas a La Paz, la Congres es guinda. Ni en los colores se ponen de acuerdo. No están uno. No, no es eso, no es que no seamos uno, porque ahí no está el principio. Aquí sucedía exactamente lo mismo. ¿Adoraban todos de la misma manera? ¿Todas las iglesias? No, no adoraban todas las iglesias de la misma manera. ¿Tenían un acuerdo doctrinal en todas las cosas? La verdad es que leo Corintios y no había un acuerdo doctrinal en todas las cosas. No tenían la unidad física que tal vez quisiéramos ver, pero eran uno en la esencia. Eran uno en la esencia. Al ver las cartas de Pablo, vemos cómo Pablo habla a la iglesia y le dice, por si acaso hay falsas y hay verdaderas. Van a identificar que una iglesia es como ustedes para que se unan a ella, porque van a ser un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ahí está. Ok, mueren los 12 apóstoles. Y cuando mueren los 12 apóstoles, aún no hay denominaciones. Hay unos que se quieren partir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de... Pero les paran el coche y dicen, para, hasta ahí no hay denominaciones. ¿Cómo se sabe esto? Pues porque ellos empiezan a moverse dentro de un lugar que era el Imperio Romano. Todas las primeras iglesias donde no había denominaciones, todas las iglesias empezaron a crecer en un ambiente romano. Y como la iglesia estaba creciendo, Roma, que gobernaba ese lugar, Roma empieza a perseguir a estos cristianos. Empieza a agarrarlos y a meterlos a las fosas de los leones, a sus coliseos, y persigue a estos cristianos. Pero eso no paró el evangelio, porque cuando la iglesia es perseguida, la iglesia crece más. Consecuencia, la iglesia inevitablemente creció y creció y creció, hasta que llega un momento en el que se dan cuenta de que no pueden contener la iglesia. Y a partir de aquí quiero que me presten mucha atención en lo que les voy a mostrar y no pierdas el hilo. Cabe decirse que no es momento de parpadear, no es momento de revisar tu teléfono. ¿Quieres ir al baño? No vayas, aguántate, yo me voy a aguantar también. Pero quiero prestar atención a lo que voy a decir, porque es necesario que entendamos la historia de la iglesia. Va así. Te resumo lo que he hablado. El 33 después de Cristo, empieza con Cristo la comisión. Y 44 después de Cristo se los llama cristianos. Y comienza la iglesia cristiana. En Roma existe una persecución y existe una religión. Y esta religión oficial para ellos es tener una cultura pagana. Los romanos eran paganos. Pero como la iglesia crece tanto, aparece un hombre el 19 de junio del 325 después de Cristo. Hasta esto, 325 años nos han perseguido. Y este hombre hace un concilio, su nombre es Constantino I, hace el concilio de Nicea, donde dice, paremos un ratito la persecución a los cristianos. Detengámonos un rato y lo que vamos a hacer es abrazarlos como parte de nuestra fe. ¿Por qué? Porque ya son muchos. Y por más de que los matamos, más crecen. Entonces, hagamos una religión que abrace todo lo que creen. Y ahí, el año pasado, de que agarran y lo que tenían a María y a Jesús, lo vuelven a Semiramis y sus santos y sus fechas. Y empiezan a mezclar la cultura pagana con la cultura cristiana. Y ahí aparecen todas las tradiciones que nosotros conocemos. No voy a ahondar en eso porque es la historia de la iglesia. Entonces ahí aparece una nueva persecución. Ya no perseguían a la iglesia, sino perseguían a todo aquel que no abrazaba el cristianismo, pero a la manera que Roma estaba haciendo. Llega un momento en que aparece otro hombre que es el siguiente gobernador, que es Teodosio, el 27 de febrero de 380 después de Cristo, donde él dice, a ver, estamos persiguiendo a muchos, vamos a armar un solo grupo. Y en ese momento aparece una iglesia en Roma, que tiene el siguiente nombre: Asamblea Universal Mensajera de Roma. Traducción: iglesia, que es asamblea; católica, que es universal; apostólica, que es mensajera de Roma. Iglesia católica, apostólica, romana. Aquí empieza. Ahora, en toda la terminología, en toda la terminología
¿dónde está Cristo? Te lo digo, no está. Sencillamente no está. ¿Y la iglesia cristiana? Sencillo. Siguiente. La iglesia cristiana sigue su camino. ¿Por qué? Porque no se identifican con ninguna cosa pagana, porque Pablo ya lo dijo que no lo hicieran, y tampoco se identifican con el nombre que acaban de ponerlo, porque los que cambiaron de religión son los romanos, y se llamaron Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es lo que sucedió. Siguiente. Resulta que la Iglesia Católica Apostólica Romana gobernaba toda esta región del imperio, pero algo sucede, porque en el 395 el imperio empieza a perder fuerza y se divide en dos. Hasta aquí ya había un clero eclesial de su nueva religión. Siguiente. Y se levanta un gobernador acá, uno atrás, y otro gobernador acá. Tienes que estar atento, Moisés. Un gobernador acá y un gobernador acá. Un obispo aquí y un obispo a este otro lado. Pero los dos no se llevan. Pero ¿dónde está la iglesia? La iglesia estaba avanzando porque la pelea era entre ellos. La iglesia seguía creyendo y bautizando y haciendo discípulos y enseñando lo que Jesús decía. La iglesia seguía. Oh, sorpresa, siguiente. Porque en el 622 aparece una religión, porque se levanta un hombre que se llama Mahoma, que predica que Alá es Dios, y aparece el Islam, lo que se llama los musulmanes, que es una religión que nada tiene que ver y que aparece por esta región que está en este lugar. Siguiente. Llega un momento en el 1054 en el que esto se pone no manejable, ya no se puede hacer más. Entonces el imperio se divide y este lado le da mayor importancia al papado y entonces surge otra denominación que se llama la Iglesia Ortodoxa, que abarca toda esta región. Este es su símbolo y esta separación de la Iglesia Católica se llama la Gran Cisma. Si usted no tiene idea de quiénes son los ortodoxos, son esos que todo el rato andan vestidos de negro, barbas largas, sotanas, pero siguen profesando el catolicismo, pero ellos profesan ser la línea más pura y que esos de aquí se han alterado. A eso se llama la Gran Cisma. Y entonces hasta ahí tenemos cuatro líneas: el Islam, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Cristiana que sigue avanzando. Tranquilos. Siguiente. En 1185 después de Cristo existe un concilio de Toulouse. Y este concilio de Toulouse genera lo siguiente: que esta iglesia está creciendo. Y también está creciendo la ortodoxa, y también está creciendo los musulmanes, y no están con nosotros. Entonces lo que genera el concilio de Toulouse es algo que se llama la persecución romana, o lo llamaron la Santa Inquisición, que no tiene nada que ver con santo. Cuando sucede eso, empiezan a perseguir a la iglesia cristiana, a la iglesia ortodoxa y también a todos aquellos que se denominan musulmanes. ¿Quién lo hace? La iglesia mensajera de Roma. Siguiente. Pero oh sorpresa, porque el 31 de octubre de 1517 hay uno de ellos, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, un monje, no era un creyente cristiano, un monje, se da cuenta y dice: pero está a matar. ¿Por qué? Porque aquí dice: no matarás, y nosotros estamos matando. Y es más, estamos vendiendo indulgencias, estamos comercializando con la gente y no les dejamos que el evangelio sea conocido. Entonces se levanta un hombre y genera una reforma protestante. Y en 1517 se levanta Martín Lutero, que clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg diciendo: no estamos de acuerdo. Y ahí aparece una línea que se llama los protestantes. ¿Por qué? Porque protestaron, sencillamente. Y la gente que entendió lo que Martín Lutero decía, en ese momento generó una iglesia nueva que hasta el día de hoy se llaman los luteranos. Pero la iglesia luterana sale de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No queda ahí, porque existe otro despertar de unos segundos, que junto con Lutero dice: Lutero tiene razón. Siguiente. Lutero tiene razón. Y aquí ya tenemos estas líneas: el Islam, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana. Y en el siglo XVI, siguiente, aparece otro, que es la Iglesia Anabaptista. Porque Lutero seguía bautizando niños, Lutero seguía
practicando la misa, hacía exactamente lo mismo que hacía la iglesia católica, hacía exactamente lo mismo, pero no vendía indulgencias, pero no mataba gente, sino tenía una actitud mucho más amigable. Eso era Lutero. Y uno agarra y dice, Lutero, no estás bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los niños no deberían ser bautizados cuando apenas nacen. En ese momento se levanta una nueva reforma cuestionando las cosas de Lutero, pero paralelo a él, y es la iglesia anabaptista, que ellos predican, y por primera vez ellos dentro de la iglesia católica empiezan a predicar el bautismo de personas mayores, el bautismo para arrepentimiento. Uno de los más grandes influyentes de la iglesia anabautista es Menno Simons. El seguidor de Menno Simons se llaman menonitas. Cuando usted va por el mercado y pilla menonitas por ahí, ellos son anabautistas. Anabautistas. Entonces, los creyentes de Menno Simons, este remanente, porque nadie les daba bola y los maltrataba, porque todavía le estaban matando gente, ellos empiezan a aislarse y a tener comunidades, surgen las comunidades menonitas. Y de ahí están todos los Amish, todos los Luteritas. Ellos son descendientes de sangre de toda la gente que estaba caminando con Menno Simons. Bueno, yo sé que sabías todo esto, pero aguántame, ¿de acuerdo? Aguántame un poquito, ¿de acuerdo? Esa es la segunda corriente reformada. Y luego de eso, siguiente, se levanta otra corriente. No, ¿y la iglesia qué hace? No, la iglesia avanza tranquila. Que se partan los que partan. Nosotros seguimos predicando a Jesucristo, sanando enfermos, poniendo manos, bautizando gente. Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Siguiente. Aparece una tercera línea que dice, no, ni vos ni vos. Algo más clave. Y aparece un hombre que se llama Juan Calvino, que al igual que Menno Simons, que al igual que Lutero, Juan Calvino no era creyente cristiano, sino era sacerdote católico. Y él dice, estamos haciendo mal las cosas, iglesia católica. Tenemos que agarrar y actuar de otra manera. Y se para y pone ciertos fundamentos doctrinales y saca su propia Biblia. Aquí está la portada. Y genera una iglesia, que es la iglesia calvinista. No te adelantes. ¿Qué es la iglesia calvinista? Hasta que tenemos 3 líneas diferentes a la iglesia católica. Cuando sucede esto, el 525 después de Cristo, pero no queda ahí, una más. Hasta aquí, Islam, iglesia ortodoxa, iglesia católica, iglesia luterana, iglesia anabautista, iglesia calvinista. Pero aparece uno más, siguiente, que es la iglesia anglicana. Porque este era el rey, y el rey se quería divorciar. Y como no se quiere, y como en la iglesia católica no permitían los divorcios, lo que él dice es, me vale, voy a hacer mi propia iglesia donde sí nos podamos divorciar. Y lo que hace es crear su propia denominación, que es la iglesia anglicana. Yo sé que todas estas iglesias las conoce aquí. Hay iglesia anglicana acá, en Santa Cruz, los anglicanos. Okay. La iglesia anglicana sale de este lugar y entonces este hombre se separa. Y como se separa, dice, también los sacerdotes se pueden casar y también se pueden separar. Entonces en esta iglesia hay divorcios sin ningún problema. Entonces como hay divorcios, estamos al mismo nivel. Una de las características interesantes de la iglesia anglicana en nuestro tiempo es que en la iglesia anglicana hay curas mujeres. No sé si está bien dicho. Sacerdotisas. Okay. Haciendo la misa, mujeres. Cosa que en la iglesia católica es prohibido. La iglesia anglicana, para empezar, la iglesia anglicana es la primera que levantó a pastores u obispos gays y que abrazaron el homosexualismo totalmente. Esa es la iglesia anglicana. Entonces, estas 4 corrientes, la luterana, anabautista, calvinista y anglicana, nacen, siguiente, de algo que se llama la reforma protestante. El año pasado, dar bombos y platillos a la reforma. Que la reforma, que la reforma, que la reforma. Sí, esto es la reforma, amados. Es gente que ha salido de la iglesia católica porque no estaban de acuerdo, pero que siguen haciendo las cosas. Y ¿saben una cosa? Ninguno de ellos salió de la iglesia. Porque la iglesia, siguiente, la iglesia sigue caminando tranquilo. Ahora, de esta iglesia protestante, la iglesia anglicana, de esta iglesia anglicana es la que salen un montón de denominaciones. Porque en
1609, se une un grupo de los que bautizaban a grandes y de los anglicanos y genera una iglesia que se llama la Iglesia Bautista. De ahí sale todo lo que es la Iglesia Bautista, de ese lugar. Un poquito más. Siguiente. De la Iglesia Anglicana sale la Sociedad de los Amigos. ¿Has visto alguna vez la Iglesia de los Amigos? ¿Sí? ¿Sí? La Iglesia de los Amigos. La Iglesia de los Amigos es la iglesia de los cuáqueros. ¿Alguien ha comido una vez cuáquer? ¿Cuáquer? ¿A cuánto le gusta el cuáquer? ¿Avena cuáquer? Es de ellos. Los cuáqueros. La Iglesia de los Amigos. Entonces, cuando tú pases por la calle y veas, Iglesia de los Amigos, ya sabes a quién nos estamos refiriendo. Es una rama de alguien que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo en la anglicana y ¡prum!, sale la Iglesia de los Amigos. Siguiente. Hasta aquí estamos, mira, Islam, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Católica, Luterana, Anabautista, Calvinista, Anglicana, Bautistas, cuáqueros. De la Iglesia Anglicana, siguiente, en 1750 se separa otro grupo que se llaman los metodistas. ¿Cuántos conocen la Iglesia Metodista? ¿Conoce? La Iglesia Metodista. Un poco más adelante, siguiente, en 1789 sale la iglesia que es la Iglesia Episcopal. Se separan de la Iglesia Anglicana. Y todas estas caminan juntas. Ahora, le haremos un zoom a la metodista, porque de la metodista también se dividen varias otras. Siguiente. De la Iglesia Metodista, siguiente, había un cuate que predicaba y que se le pareció algunas cosas medio raras. Y cuando se le aparecen estas cosas medio raras, genera su propia religión y eran unos libros ocultos y que Jesús fue a Estados Unidos y no sé cuántas cosas más. Este cuate, el nombre, José Smith. José Smith. Se levanta José Smith y genera una nueva línea que es la línea de los mormones, que sale de la línea metodista. En 1843 se levanta un hombre llamado William Miller, los amigos James y Elena White, y estos generan la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1850 se levanta otro movimiento que se llama el Movimiento de Santidad, que ahora dice mormones mal, estos también mal, y el Movimiento de Santidad empieza a hablar de eso: santidad, santidad y santidad y santidad. Nada malo en eso. Lo hable, santidad y santidad, santidad. Su lema, santidad a Jehová. Y golpean duro con eso, Hasta 1906, donde en Estados Unidos hay un pastor metodista, checa esto, un pastor metodista, que seguía la línea de santidad, que se llama William J. Seymour, que en la calle Azusa tiene un avivamiento del Espíritu Santo, y ahí surge una iglesia que es la Iglesia Pentecostal. Y luego de la Iglesia Pentecostal ha pasado años. Me he olvidado de estos. En 1870 aparece una línea más deschavetada, que son los Testigos de Jehová, que sale también de un predicador metodista. Siguiente, una vez más. Y en 1962, o sea, ni siquiera son 100 años, surge una nueva línea que es la línea carismática, el carismatismo, que surge del pentecostalismo. Esta es la historia, y los invito a que puedan estudiar y corroborar todos los datos que se dan. Pero cuando usted pilla una iglesia pentecostal, es por aquí el camino. Una iglesia carismática, es por aquí el camino. La pregunta es, ¿y la iglesia? La iglesia estaba tranquila, avanzando, haciendo lo que Cristo ha dicho que hay que hacer, haciendo discípulos, bautizando, enseñando lo que Jesús ha dicho que enseñe. ¿A qué voy con todo esto? Siguiente. La historia de la iglesia se resume de esta manera. Aparecen musulmanes, ortodoxa. La Iglesia Católica deja matar gente en 1813, cuando salen los cuáqueros y la metodista. Ahí termina. La luterana, la anabautista, la calvinista. De la anabautista y la anglicana salen los bautistas. De la anglicana salen los cuáqueros, sale la episcopal, la metodista. De la metodista sale la mormona. Salen los testigos de Jehová, los adventistas, el movimiento de santidad, los pentecostales y los carismáticos. Y la iglesia está tranquila.
Lo que están pidiendo es, hay que unirnos. Pero yo te pregunto, ¿cuándo hemos sido uno? ¿Quiere que le diga la respuesta? Nunca. Nunca nos hemos unido. Esta gran ramera, esta cosa tan grande, este principio tan grande que se ha volcado a un montón de cosas, a un montón de cosas, a un montón de etnias, se quiere unir. La respuesta, que se unan. Pero nosotros, como Iglesia de Cristo, siempre hemos sido una. Y la oración de Jesús se ha cumplido, se ha cumplido. Y se está cumpliendo, se está cumpliendo. Que hay que trabajar para perseverar, hay que trabajar para perseverar en unidad. Pero saben una cosa, la unidad del cuerpo de Cristo, y se lo plasmo de la siguiente manera. Revisa el nombre de toditas las que están aquí. Denominaciones. ¿En qué denominación está el nombre Cristo? Le voy a responder, en ninguna. Solamente en una. Iglesia cristiana. Y los llamaron cristianos en Antioquía por primera vez. Pequeños Cristos. Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, pastor, ¿y de qué denominación? Pues de Rocafiel. Musulmanes no somos. Ortodoxos no somos. Católicos, luteranos no. Anabautistas, calvinistas, anglicanos no. Bautistas no. Cuaqueros. Avena. Episcopales. Eso suena. Eso, ¿qué significará? Eso está bonito. No, pero ya no lo somos. Metodistas. Mormones. Testigos de Jehová. ¿Somos adventistas? ¿Somos del movimiento de santidad? ¿Somos pentecostales? ¿Somos carismáticos? No, se los voy a solucionar. ¿Sabe qué? Con dificultad somos cristianos. Y nos esforzamos para seguir a Jesús. Es por eso que no caemos en una denominación. Y es más, esos somos los únicos que... No. Hay un montón de iglesias que no catalogan en ninguna denominación. Porque simplemente han decidido seguir a Jesús, amar a Dios, amar a todos, servir a Dios y servir a todos con todo su corazón. Ahora, presta atención a lo que voy a decir. ¿Ha notado la lejanía? Porque esos tienen otro Dios, ¿no? Aquí más o menos. Mientras más se van separando de la Iglesia Católica, de la Gran Ramera, más se van pareciendo a lo que somos. Incluso los carismáticos que se han vuelto católicos, catolicismo agarrado a los carismáticos, cantan nuestras mismas canciones. Se murió mi abuela el año pasado. Fui al funeral. Y mi primo, que es de la Iglesia Católica Carismática, agarró su guitarra y empezó a cantar. ¿Y sabe qué cantó? Al que está sentado en el trono. Y yo decía, al que vive para siempre y siempre. Y adoraba, así como que wow, ¿no? Pero él es carismático católico. Ahora, yo tengo que abrazar y decirle, hermano, cantas las de Brunet como yo, somos uno. ¿Quiere que diga la respuesta? No. Porque no somos uno. No somos uno. Y aunque quieran hacer todo lo posible, porque le digo, este 2019, la iglesia ecuménica va a hacer todo lo posible por abrazar a la iglesia cristiana, para que la iglesia cristiana se una. Perdóneme, pero por lo menos mientras nosotros estemos llevando adelante la iglesia, no tenemos nada que ver con la iglesia ecuménica. Nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Porque nuestra historia lo dice. Siguiente, ahora sí. Mire, en toda la línea que le he mostrado, felicidades a los que se han sentado adelante. En toda la línea que le he mostrado, ¿cuándo hemos sido ecuménicos? ¿Cuándo hemos sido parte de esa línea? La respuesta es esta. Rodri, dame Pats. Y de los nuevos de ayer. Esos están buenos. Meditaremos en su palabra un ratito. Porque hasta aquí mucha información, ¿no? Apocalipsis 17. Y ya me pasé 10 minutos. ¿Me regalas otros 5? Hay una orden dada por Dios. Y esta orden siempre lo volcamos al matrimonio. Pero otra vez, un texto fuera de contexto. 2 Corintios 6:14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque Jesús oró por los creyentes. Y ya te mostré la línea de creyente. No te unas con aquel que no tiene la línea de creyente.
¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, lea conmigo el versículo 17, a la cuenta de 3, 2, 3. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, hay versículos que hay que leer, orar e irse, ¿no? O sea, tengo que explicar esta orden. Aparte de, ¿qué tienes que hacer con un luterano? Predicarle el evangelio. Más no. ¿Qué tienes que hacer con un católico? Predicarle el evangelio. Más no. Es más, yo les abro mi corazón. Si un día viene y me envían una carta, por favor, Pastor Alejandro, venga al Vaticano, voy a ir. Voy a ir. Pero no voy a ir a besar la mano del Papa. Oh, sí, el Papa, yo somos uno, selfie, Papa. Voy a ir a decir, arrepiéntanse de esa idolatría. Está viniendo Cristo y Él puede sanar sus corazones y darles vida. Están muertos. Porque usted y yo no tenemos nada que ver. Gracias por invitar. Sencillo. Con esto digo, no te veas. Borra a todos tus amigos testigos de Jehová de tu Facebook. Quita a todos los anglicanos de tu grupo de amigos. No. Muéstrales la realidad de Cristo. Muéstrales la realidad de Cristo. Empápalos de la genialidad que existe ser la iglesia de Cristo sin denominación, porque la iglesia de Cristo no tiene denominación. No encaja en ninguna, no encaja en ninguna. Es muy grande y hermosa como para ponerle una etiqueta. El día que nos pongan una etiqueta, como iglesia hemos perdido. La iglesia que nos pongan una etiqueta, decir, es la iglesia de jóvenes, es la iglesia, perdimos. Es la iglesia de hipsters, perdimos. Es la iglesia de rockeros, perdimos. Parecen pentecostales, perdimos. Parecen anglicanos, perdimos. Parecen católicos, la perdimos por goleada. Hermanos, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Ok, ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia el ecumenismo como iglesia? Lo primero que uno tiene que hacer es poner a prueba. Usted no tenga miedo en poner a prueba cualquier denominación, cualquier línea, pruébelos. La Biblia dice esto en 1 de Juan 4:1. ¿Qué tal si lo leemos juntos? 2, 3. Amados. No. Creo que me he equivocado. Tal vez el título está mal. 2, 3. Amados. A todo espíritu, sino si son de Dios. Pon a prueba. Pon a prueba los espíritus y vas a saber si es de Dios o no es de Dios. Pon a prueba. Fíjate en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que has aprendido. O sea, hay uno cortando la doctrina de Cristo. Y ustedes saben cuál es la doctrina de Cristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Tú sabes cuál es la doctrina de Cristo, la cual uno debe estar enfrascado, porque esa es una iglesia cristiana. Cristo en el centro. Sí, fíjate en aquel que está seccionando. Bautismo, no, bautismo en Espíritu Santo, no, bautismo en Espíritu Santo, qué cosa, no. ¿Qué cosa? ¿Arrepentimiento de obras muertas? ¿De qué te vas a arrepentir? Si eres salvo, siempre salvo vas a ser. La salvación no se pierde cortando. ¿Cristo viene? Cristo no va a venir. El infierno, este es el infierno ahora, en esta tierra es el infierno. Fíjate en aquellos que están causando división, aquellos que están agarrando la doctrina y la están cortando. Romanos capítulo 16, versículo 17. Fuerte conmigo. 2, 3. Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y apártense de ellos. Es más, aliento su corazón a que no nos callemos. La Biblia dice que es necesario reprender ese tipo de cosas. Y es más,
reprender duramente. Pero ¿cómo voy a reprender algo si no la sé? No, que el rapto no va a ser. Ah, ¿no va a ser? Sí, no va a ser. El rapto ya fue. El rapto, ¿sí? ¿Será? A lo mejor. Entonces yo me he quedado. No, Dios no existe. ¿Será que Dios no existe? Métete a la palabra para que puedas reprender. Y ¿sabes qué? No lo digo yo, dice que tenemos que ser duros al respecto. Tito capítulo 1 versículo 13 dice esto. Leemos fuerte, 2, 3. Este es verdadero. Por tanto, vamos, Rocafiel, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Cuando empieza a surgir dentro de la iglesia de Cristo mandatos de hombre, repréndelo. Cuando el hombre empieza a poner cláusulas de cómo hay que gobernar, repréndelo. Volver al judaísmo y a raíces judaicas, repréndelo. Aquí dice la Biblia que hacemos y debe ser duramente. Efesios 5:11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndanlas. ¿Sabes? Creo que le falta eso un poco al cuerpo de Cristo a veces. Sí amamos, pero también hay que ser certeros en reprender. No participes de esas obras. Es más, muchos navideños de aquí, no participes de esas obras. De una vez ya cambia, convertite. Convertite, deja tu Navidad. Apártate de todo hermano que anda desordenadamente. Segunda Tesalonicenses 3:6. Leemos 2, 3. Por lo cual el que me ha entendido lo que es el ecumenismo, dile un aplauso a Jesús. ¿Oramos? Vamos a ponernos en pie y cerrar este tiempo. Vengas al equipo de oración. Cerremos esta reunión adorando. ¿Se anima a levantar sus manos? Señor, ponemos delante de ti nuestra vida. Ponemos delante de ti tu iglesia. Señor, la gran ramera está ahí actuando. Señor, se está preparando todo para hablarse sobre el anticristo. Señor, ya han actuado hace años, pero tu iglesia se ha mantenido santa. Tu iglesia no se ha contaminado, Señor, y nosotros como una pequeñísima expresión de tu cuerpo, de tu iglesia cristiana, Señor, hoy oramos por nuestros hermanos, para que este 2019, cuando se manifieste con mayor profundidad el ecumenismo y les vengan a adorar la píldora y a corazones, Señor, sean íntegros y que seamos nosotros también íntegros, para no doblar las rodillas delante de Baal. Señor, hoy oramos por todos aquellos que tal vez con un corazón sincero te han buscado. Con un corazón sincero se han metido a alguna denominación que hoy hemos hablado, para que tu luz les resplandezca y que tu Espíritu Santo también, Señor, pueda atraerlos a tus cuerdas de amor, porque sus corazones son sinceros, son genuinos en lo que hacen. Pero hoy oramos para que Cristo se les manifieste y la fe salvadora llegue a sus corazones y que no se pierdan. Señor, no permitas que un día nos encasillen en algo, nos enfrasquen, Señor, en una denominación, sino que podamos, Señor, ser uno contigo
y unir nuestro corazón a tu Espíritu Santo. Y si vamos a ser uno contigo. Gracias, Dios, por este tiempo. ¿Le parece si cerramos hablando? ¿Sí? Levantamos nuestras manos. Te amamos, Jesús. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti? ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu. ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. Una vez más, ¿quién se une a ti, Señor? ¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. Queremos ser uno contigo, Señor. Queremos ser uno contigo. Y soy uno contigo. Uno contigo. Cantemos juntos. Yo me uní a ti, Señor. Yo me uní a ti, Señor. Y soy uno contigo. Uno contigo. Una vez más, yo me uní a ti, Señor. Y soy uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo. Vamos, iglesia, con todo el corazón, vamos a decirlo juntos. En honor a ti. Corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti hoy rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Señor, no existe nada y nadie más que tú en medio de nosotros. Jesús en el centro, manifestándose por medio de tu Espíritu Santo. Jesús, el único camino al Padre. Jesús, la verdad. Jesucristo, la única vida. Es lo que creemos, es lo que profesamos, Señor, en este principio de nuestra fe. Un solo Padre, un solo mediador, una sola fe, un solo bautismo, un Padre de todos, para todos y en todos, unánimes en un corazón dispuestos a buscarte. Amado Santo, muéstranos tu gloria, muéstranos tu voluntad para permanecer en ella. Muéstranos tu gloria y tu verdad para permanecer en ella. Espíritu Santo, estás aquí. Eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder. Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Tú eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder. Espíritu Santo. En honor a ti, te
amamos, Señor. Te amamos, Dios. Gracias por lo que has hecho, Señor. Más importante para mí. En honor a ti rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Gracias, Señor. Y hoy oramos, Señor, por tus discípulos, tus creyentes, Dios, así como tú oraste. Señor, ayúdanos a ser uno, como tú y el Padre son uno, para que el mundo crea que Jesús vino y murió por nuestros pecados, y el tercer día resucitó, y ese mismo Dios que ha partido de esta tierra, un día regresará a recoger a su iglesia. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede dar un aplauso a Jesús hoy? Gracias, Dios. Amados, gracias por la paciencia. Ya es la 1, ya nos vamos. Aún espero que haya comida en las calles, pero quiero dar 2 anuncios rapidísimos en ese mismo sentido. Hermana Berito, pásame esa copa, por favor. Ese cáliz de oro. No va. Bueno, iglesia, tengo 3 anuncios que darle rapidísimo. Tome asiento.